Ahora vamos a revisar grandes referencias de personas que han usado consciente o inconscientemente su historia personal. Me atrevo a decir inconscientemente porque muchas veces ni siquiera te llegas a imaginar hasta dónde va a llegar el trabajar con tu historia personal. Pero muchas otras sí que sabían lo que estaban haciendo y sabían que tenían algo que contar al mundo, a la humanidad, y que eso los iba a liberar a ellos y ayudaría a muchas otras personas. Entonces, esto es incluso descansar un poco de todo esto que sucede cuando estás buscando información personal y entender cómo otros lo han hecho y cómo te puede funcionar a ti. Así es que vamos a revisar algunos de los que yo he seleccionado, porque hay muchísimos. Pero yo voy a tomar a los que de alguna manera yo he revisado y me han influenciado a mí para construir mi propia obra. Alejandro Jodorowsky, este loco, director, escritor, que ha dedicado gran parte de su vida a crear obras para ayudar a otros. Si bien es considerado un hombre irreverente, contracultural, incluso loco, un acto lo cambió por completo y lo impulsó a dirigir su obra, a ayudar a otros. En una de sus primeras películas, El Topo, empezó a contar parte de su vida. Incluso uno de sus hijos actúa en la película. Y ahí, sin tenerlo totalmente claro, empezó a convertir el recorrido de su vida en parte de su obra. Así creó varias obras y usaba muchos episodios que él mismo había vivido. Pero donde deja completamente claro que usará el poder de su historia personal es en el libro La danza de la realidad, una novela autobiográfica en la cual usa un tipo de narración repleta de metáforas y va contando su vida encaminada a la creación de una terapia, psicomagia. Él mismo cuenta que empezó a escribir a los 60 años y es ahí donde logra meter la suma de todo su aprendizaje. Este libro es un ejercicio de autobiografía imaginaria, aunque no en el sentido de ficticio, pues todos los personajes, lugares y acontecimientos son verdaderos, sino el hecho de que la realidad y la historia profunda de su vida en un esfuerzo constante para expandir la imaginación y ampliar sus ingeniosos e impredecibles límites, para aprender en su potencial terapéutico y transformador. Sentir el despegue del pasado. El libro es más un manual de superación en donde deja muy claro que lo más terrible que te puede pasar es quizá lo más poderoso que te ha sucedido. Y es ahí donde yo tomé este libro para poder entender que podía construir mi historia personal en algo mucho mejor que lo que había vivido y la mirada que tenía sobre ella. Jodorowsky le da una nueva dirección a su vida. A partir de ahí empieza una etapa de escritor muy prolífico y empieza la creación de libros como El maestro y las magas, donde narra su relación con Ejo Takata, un monje tibetano que fue su maestro durante muchos años, y su relación con algunas mujeres que él describe como magas, que nada tenían que ver con el budismo. En este libro nos habla de la escritora y pintora surrealista Leonora Carrington, de Doña Magdalena, que le enseñó el mensaje iniciático, de la poderosa actriz mexicana La Tigresa y de Reina de Asia, hija del ocultista Gurdjieff. Pero en la vida del autor también hubo otras magas, la sacerdotisa de los hongos María Sabina, la curandera Pachita o la cantante chilena Violeta Parra, sobre quienes escribió en La danza de la realidad y psicomagia. Hablar de Jodorowsky es como hablar de un género literario. Su obra es muy amplia, entre teatro, cine, escritura, cómics, terapia. Es un buscador incesante que trata por todos los medios de expandir su visión. Sin embargo, a mí me interesa que tomes en cuenta la obra de La danza de la realidad y El maestro y las magas, para entender cómo tu historia personal, analizada desde un lugar como si todo lo que sucediera fuera una aventura mágicamente contada, te puede llevar a darle una dirección muy poderosa a tu vida. Aquí te dejo 2 links donde puedes consultar la obra e iniciar la exploración de este personaje. La vida no tiene sentido
Hay que vivirla. Vive, vive, vive. Alejandro Jodorowsky es quizá uno de los personajes que he conocido en mi vida y que han sido muy importantes para que yo también lleve a cabo el desarrollo de mi obra. Me da mucho gusto incluso hablar de esto y de compartirte un poco la experiencia que tuve con él. Cuando yo estaba en el desarrollo de mi obra personal, tuve la oportunidad de platicar con él y con Marian Costa, que acababan de presentar La Vía del Tarot. Pero ellos también desarrollaron un libro que se llama Metagenealogía, del cual yo aprendí a hacer el árbol genealógico. Alejandro me enseñó cómo, utilizando tu historia personal, le puedes dar un sentido completamente a tu vida. Platiqué con él acerca incluso de su padre, con el que no tuvo una buena relación, y cómo fue él sanando. Dándole amor a mis hijos es como sané el dolor que tenía o la distancia que tenía con mi padre, me dijo. Y ahí es donde me di cuenta que podía yo llevar a cabo una obra. Fue cuando inicié el rodaje de Daniel Reyes para Presidente, un documental en el que narro un encuentro entre mi padre y yo. Pero me importa mucho que revises la obra de Alejandro si es que te interesa partir de una historia personal. Él, yo creo que es uno de los referentes más claros en los que podemos entender cómo tu historia se convierte en una gran obra. Muy recientemente filmó La Danza de la Realidad, ya a una edad madura, bastante grande, pero él sigue creando estas obras con las que tú puedes espejear y usarlas para que tú vayas creando. Creo que si somos muy objetivos, el ego es una parte muy importante que de la misma manera nos puede destruir como nos puede crear. Pero si logramos dejar a un lado la tentación de la ambición que el ego a veces nos ofrece y lo usamos para reconocer que somos unas personas únicas y que al contar nuestra historia tenemos un poder absoluto, entonces podemos ayudar a otras. Quizá la lucha, la batalla interna por estar en paz espiritualmente es lo que nos va a ayudar a que nuestra historia personal tenga un sentido terapéutico, tenga un sentido que nos dé equilibrio. No se trata de ir a buscar culpables, no se trata de una cacería de brujas, se trata de un entendimiento, porque en este recorrido, como en el recorrido de Alejandro o de cualquier otro árbol como el mío que te acabo de mostrar, es muy probable que haya información que lastime a alguien, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y tenemos que ser capaces de decirle al otro que se trata de entender, que se trata de reconciliarnos, que se trata de aprovechar nuestra historia para sanar, para poder crearnos y darle una nueva dirección a la vida. Además, es maravilloso que un autor tenga una obra tan vasta que te permita entender cómo utilizó el teatro, cómo utilizó el cine, cómo utiliza incluso los cómics para poder seguir contando uno y uno pasajes de su vida. Hay un periodo aquí en México en el que estuvo que tiene un libro que se llama Fábulas Pánicas y es a manera de caricatura cómo fue aprendiendo el budismo zen con este monje E.J. Takata. Es maravilloso revisar su obra. Así es que sumérgete en la obra de Alejandro Jodorowsky, toma lo que te haga sentido y sigue adelante. Ahora vamos a revisar a otro hombre que ha marcado toda una generación y yo creo que a varias, Carlos Castaneda. Este hombre que sigue siendo un misterio, que sigue siendo evocado por muchísima gente, por muchísimos autores. Se dice que hasta George Lucas tomó la frase que la fuerza te acompañe de uno de los pasajes de Don Juan. Carlos Castaneda, con más de 30 millones de libros vendidos, se convierte en uno de los fenómenos en el que no se sabe exactamente si existió o no el brujo, como él lo llamaba, del que habla, compartió un tiempo de su vida. Pero aquí lo más importante y lo más extraño es que Castaneda narra un periodo de su vida desde la parte, según él, antropológica, pero en realidad es un manual de conocimiento, es un manual perfecto para entender quién eres, para entender qué es el universo y cómo funciona. Es muy importante revisar la obra de Castaneda desde esta parte que a mí me interesa, que es la historia personal. Y aunque en uno de los pasajes Don Juan le habla que es muy malo hablar de la historia personal,
porque le explica que eso es el ego y que el ego nos hace muchas trampas, es una contradicción que él mismo está narrando un pasaje de su historia, pero lo está utilizando como un manual para conocerse, como un manual para entender el universo. Revisemos un poco la obra de Castaneda. Castaneda creó un género literario. Su obra más conocida son las enseñanzas de Don Juan, donde narra su entrenamiento con un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, con un indio yaqui, a quien en sus libros se refiere a él con el seudónimo de Don Juan Matus, que en menos de un año y tras frecuentes visitas por parte de Carlos Castaneda, lo tomó como aprendiz. Don Juan, según Castaneda, era el líder de un grupo de brujos, el último de una larga tradición que era descrita por Don Juan como una forma yaqui de conocimiento, y que según grupos de la nueva era, en realidad estaban basadas en toltecas, aunque el contenido de los libros de Castaneda no coincide con investigaciones de los yaquis, y no es posible compararlo con toltecas porque es un pueblo extinto. Es aquí donde radica el mito, ya que la única información con la que cuenta Castaneda es lo que Don Juan le compartió, y no ha podido ser validado de acuerdo a parámetros científicos o antropológicos. Sin embargo, el poder de la obra es brutal y su influencia sobre el mundo es todavía aún más sorprendente. Miles de personas, incluso podemos decir que son millones, los que se han dejado seducir por esta obra, que se cuenta principalmente como el diario de un antropólogo y que independientemente de que sea verdad o no, es una historia personal llevada a una narrativa que sobrepasa la realidad. El mito está vigente y la obra sigue siendo una de las más poderosas en este tema. El conocimiento que comparte Castaneda, mezclado con sus experiencias personales, es un claro ejemplo del poder de una historia personal, además de ser un perfecto manual de conocimiento interno que, pese a las críticas de que todo es un invento del autor, no se puede negar el poder de la enseñanza. Te voy a dejar algunas de las enseñanzas más claras y puntuales de Castaneda. Te dará muchísimas más ideas. Castaneda ha sido comparado incluso con grandes autores como Max Planck, este premio Nobel de Física, que él, desde la parte científica, explica el origen de la materia. Castaneda lo hace con su libro, con las enseñanzas del indio yaqui. Creo que Castaneda logró tocar mucho más allá el conocimiento del ser humano, el conocimiento del universo. Pero a mí lo que me llama la atención es que independientemente de que sea verdad o no, él parte de una historia personal. Y de creer en que esta locura de contar una historia, de un viaje por los pueblos de México, puede convertirse en un manual muy importante. Y hay muchos detractores que no están de acuerdo con lo que dice, pero también hay mucha gente que ha hecho grandes investigaciones, grandes trabajos incluso sobre Don Juan. Incluso la obra de Matrix está basado en mucho de las enseñanzas de Don Juan. Atrévete a sumergirte con Castaneda, otro autor que tiene muchísimo para entender. Uno de los libros particularmente que me ha influenciado mucho de Castaneda es El lado activo del infinito, que es un libro en el que puedes entender cómo mucha gente muere como si no hubiera vivido o vive como si no fuera a morir. El día que usas tu lado activo del infinito es el día que entiendes que te vas a morir y que la muerte es tu aliada. Y eso es justo lo que Castaneda explica desde Don Juan hasta esta obra, en la que puedes entender cómo puedes vivir con la muerte como tu aliada, sabiendo que te vas a morir y que todo lo que hagas es importante para trascender en esta vida. Así es que sumérgete en Castaneda, otro autor que te puede ayudar a encontrar tu propia historia, el poder de tu historia personal.